Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de... Me llamo Josefa Vidal y tengo 72 años. Me llamo Carmen Agulla Santos, tengo 71 años. Josefa Ribay Fariña, 88. La situación mía aquí económicamente no era mala, la verdad. Lo que pasa es que tenía una edad, tenía 16 años. Yo creo que más que nada por la aventura. Una prima y yo tenía una hermana en Uruguay, de hecho fui a Uruguay, a Montevideo. Y esa cosa de, pues vamos, vemos, y si no venimos, y mira la novedad, y ese fue casi, se puede decir, el motivo de mi marcha para allá. Pues yo me marché a Holanda porque me casé y mi marido estaba en Holanda trabajando. Y fue el motivo, la situación aquí pues ni era buena ni era mala, trabajaba de atadora. Pero bueno, pero al no casarme tuve que marchar con él para allá. Yo anduve en la fábrica de Alonso 9 años, estuve. Antes de marchar, de joven, entré con 13 años en la fábrica de Alonso. Y después cuando me casé, que no paré de ir. Yo fui en el 51 para Brasil. Tuve 2 hijos aquí, llevé uno con 9 meses y otro con 4 años y pico. Y mi marido ya se fuera hacía medio año, porque aquí estaba muy mal. El 51 era hambre. Yo quedé con 2 hijos, no tenía dinero ni para sustentar a los hijos, tenía que ir a jornal. Uno en una fiesta en la cabeza y otro por la mano. Y después, suerte que me mandó a los 6 meses, ya me fui yo. Subimos al barco, mi prima y yo, nos llamaron en el turno de cenar, nos fuimos a cenar, para luego salir otra vez a despedirnos de la gente que estaba en el muelle. Pero cuando nos dimos cuenta, el barco ya iba camino, ya no pudimos dar la última despedida, ya no la hicimos, o sea, que no fue muy traumático, un poquito de lágrimas y nada más. Pasamos un viaje estupendo, porque te puedes imaginar, con 16 años, que aún no te dejaban casi salir, allí estábamos libres en el barco, con piscina, con todo, bailes todos los días, lo pasamos en el viaje y fueron muchos días porque fueron 22 días. Después sí, después te das cuenta, a medida que van pasando los días, pero no eres muy, hasta que no estás allá y no llevas un tiempo, te das cuenta la realidad que es distinta a como tú te lo has pensado, te lo has imaginado, porque tú has hecho una novela en tu cabeza y la vida no es una novela ni es un cuento. Después sí, después esto. Yo estaba muy acoplada a mi madre, ahí para mí fue mucho. Una aventura, yo no salí nunca de huevo y yo iba a la aventura. Bueno, mi madre, que aún vivía, pero como iba para junto a mi marido y aquí estaba mal, entonces fue que intentó. Y por ahí adelante 19 días con 19 noches estuve en el barco, luchando con el mar, todos, y yo mareada todo el tiempo y con el niño pequeño a morirme, y el cual dijeron que el niño que se muriera que lo tiraran a la mar, pero no murió. Y llegué allá y mi marido estaba ganando más o menos, porque era albañil, y allá se trabajaba bien y se ganaba. La intención era ir y luego volver, hacer un viaje
Pero bueno, la vida luego es distinta. Yo me marché con la idea de echar 2 o 3 años y venirme, con la ilusión de que voy allá, a Holanda, me voy a poner a trabajar, gano por una casa y me vengo. Esa es la ilusión que yo me marché de aquí, no era para echar tantos años. Nunca uno va con idea de quedar, siempre de venir, porque la patria es la patria. Y yo siempre decía, bueno, vamos a echar unos años y nos vamos a España. Pero mi marido después no quería. No, nosotros no nos vamos, estamos aquí bien, y estábamos, no nos hacía falta nada. Y fuimos criando los hijos y están criados, casados, están allá. Yo estuve 11 años solamente, de los 16 a los 27. Pero bien aprovechados, porque me fui sola y con 11 años ya traje a mi marido y a 2 hijos, que son los 2 que tengo, que son uruguayos. Tienen la doble nacionalidad. Yo estuve 24 y allí pues me puse a trabajar. Al año de estar en Holanda tuve a mi niño, el mayor, seguí trabajando. Después a los 2 años tuve a mi hija, estuve trabajando. Trabajo yo, lo que trabajaba era vecinos, casas vecinas, y limpiaba, lavaba ropa para afuera, llevaba para casa y después en casa lavaba y entregaba, planchada y todo, criando los hijos, llevándolos a la escuela. Mi marido salía a las 5 de la mañana y venía a las 10 de la noche, 9 de la noche. Yo los llevaba al colegio, era una distancia grande, y los dejaba en el colegio. Y cuando eran más pequeños, que no iban a la escuela, porque ya entraban con 7 años allá, los llevaba conmigo a donde iba a buscar ropa para lavar. Yo estuve 1 año trabajando en una casa de un médico que fue el que me hizo el contrato de trabajo, porque yo fui con todo, como dicen, con los papeles en regla. Y ese año pues tuve que estar allí. Y sí, ahí se hizo un poco duro porque salía 1 vez a la semana y un domingo cada 15 días solamente. Tenía que estar siempre allí pendiente de teléfonos y de eso. Y ahí sí, ahí ya me di cuenta que no era la novela que uno se había montado. Pero bueno, la vida luego te va enseñando. Y yo le dije a Antonio, yo quiero trabajar. Y mi marido decía, de trabajar nada. Entonces yo le dije a mi marido, mira, si yo no voy a trabajar, yo me marcho. Porque aquí no hago nada. Entonces le dije a Antonio, mira, animas eso a mi marido, que me buscas tú un trabajo de 3 horas o así, para yo empezar, para comprarle la ropita al niño, la que ella tenía ya, el niño de 7 meses. Y así fue, me convenció a mi marido y me fui a trabajar. Fue el trabajo que tuve hasta que me vine, en la O-Jóvenes. Allí bien, era una fábrica, tenías que trabajar en limpiar las oficinas, ese trabajo que había. Después, cuando te ponían a lo mejor con españolas, bien, si te ponían con holandesas, yo nada, solo hacía rirme, porque a lo mejor estábamos 2 holandeses y yo española, pues se ponían a hablar, yo no entendía y me ponía a rir. Te exigían que tenías que hablar un poquito, aprender un poquito el holandés, claro, no te sabías defender en el trabajo. Entonces en la empresa donde yo después entré, dieron clases a las españolas, aprender la base más principal de hablar en la calle, en el trabajo. Y así fui. Cogí las palabras más que me eran más prácticas en el mundillo de la calle, de ir de compras, de hablar un poquito con los jefes. A lo mejor estábamos a comer y claro, los niños y mi marido que sabían holandés llevaban la conversación y yo me vi aislada por no entenderlos.
Y a veces decía yo, hablarme en español para yo enterarme de lo que habláis. Pero bueno, me defendí. Era bastante difícil para pedir una barra de pan, era una bengala. En Uruguay el idioma no es problema, cambian nombres de algunas cosas, pero eso como un poco, ya había comentado yo antes, yo era muy observadora, yo hablaba poco, pero escuchaba mucho, intentaba aprender. Y luego la convivencia para mí fue muy fácil. La relación con la gente en general, con todos, fue muy buena. Al año me buscaron para trabajar en una peletería y pues sí, fui. Tenía pues más libertad, yo era joven, quería pues... Y estábamos trabajando en aquel taller de peletería personas de 5 nacionalidades, y eso a mí creo que me enriqueció muchísimo. Me quería mucho, yo era muy joven, era delgadita, yo ahora soy gorda, pero era delgadita, era poquita cosa, era tímida, entonces yo creo que eso les daba a ellos una sensación de protección hacia mí, y me quería muchísimo. Tanto que yo lloré, porque llora salir para allá, porque luego te entra la morriña, te entra esa sensación. Pero cuando vine de vuelta he llorado también. Vine de vuelta con 2 niños, y yo si no tengo 2 niños, en aquel momento me voy de vuelta. Eso te demuestra lo integrada que estaba yo en Uruguay, en Montevideo, muy integrada, muy integrada. Éramos 2 españolas solas a trabajar, una asturiana y otra yo. Yo era la galleguita y ella era la gallega, porque los españoles, sean de donde sean, somos todos gallegos. Yo empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar el primer día, pues trabajaba, terminaba un trabajo, iba al capataz, le pedía otro, la que ya aún trabajaba a mano, y lo hacía, y en un momento me llamó y me dijo, mira galleguita, no apures tanto en el trabajo, no por mí, es que tus compañeros te van a coger manía, así que con tranquilidad, con lentitud, eso te demuestra que somos distintos. No, el trabajo bien pagado y tenía seguro. Y tan pronto empecé a trabajar ya me aseguraron. Y bien, y pagar bien también. Y yo estaba allí, estaba muy contenta. Al ser jóvenes, allí pasaba con la gran mayoría, no te tenían asegurado. Trabajabas un poco ilegalmente. Cobrabas a lo mejor un poquito más, o no, pero no, yo no estuve asegurada nunca. Allá se pagaba muy bien, y respetaban mucho a la gente. Allá trataban a la mujer muy bien. Había mucho respeto con la mujer. En Brasil sí. A la mujer en general, por ser mujer, siempre ganó menos, igual que ahora pasa aquí, siempre ganó menos que el hombre. Estás en el mismo trabajo, desempeñas el mismo trabajo y siempre te van a pagar menos. Ese rol, aún no lo perdimos en ningún sitio. La mujer siempre, para hacerse valer, tiene que valer mucho más que el hombre para que pueda ocupar el puesto que está ocupando el hombre. Eso sucede aquí. Y ya de aquella, pues allá sí sucedía. Bueno, había de todo. Porque había gente que decían que nosotros íbamos a coger el trabajo a ellos. Entonces a veces te veían a un holandés que te venían españoles, decían los españoles que se marchen. Entonces había algunos, no todos. Entonces vías un poquito de rechazo la gente holandesa para los españoles. Y la gente brasileña era muy cariñosa con la gente, principalmente que fuéramos españoles. Y de rechazo hacia los gallegos, digo gallegos en general, siempre existió, y allá particularmente porque los españoles teníamos fama de ser trabajadores, lo éramos y honrados. Y el uruguayo, el argentino, esos países son gente bastante vaga. Entonces a la hora de conseguir trabajo, lo conseguía antes el gallego, por supuesto, que el otro, porque le iba a rendir más. En San Pablo había centro español y centro gallego. Y el centro español era un centro muy bueno. Teníamos baile todos los domingos. Cuando era el Pilar había una misa solemne muy buena de un padres españoles, y después baile había en el centro. Y comer
lo pasamos muy bien, después lo pasábamos muy bien. Primero trabajamos mucho y después aprovechábamos eso. Pues allí había también un centro para los españoles, que íbamos españoles, íbamos holandeses, íbamos todos, estaba libre. Entonces hacía todos los domingos un baile. Y después, si los maridos trabajaban o uno u otro, hacíamos fiestas, un domingo en una casa, otro domingo en otra, y nos poníamos a charlar, y los niños allí a jugar. Había el Centro Gallego, había la Casa de Galicia. De hecho, al no estar asegurada, yo tenía un seguro particular con la Casa de Galicia, y tenía el médico, tenía sanatorio, tenía todo, tienes que pagarlo tú, claro. Esa es la Casa de Galicia. Y los domingos hacían bailes, tenían un parque fuera, llamaban la Quinta de Galicia, y los domingos hacían unos bailes donde ahí nos juntábamos, claro, casi todos los gallegos. Ahí fue donde conocí a mi marido, claro. Me riña bastante, siempre. Pero todos los años veníamos, nos daban 7 semanas o 6 semanas de vacaciones en la empresa, entonces veníamos a España a disfrutar de las vacaciones, y pues teníamos que marcharnos otra vez. Así era la vida. De donde venían ellos la moneda le valía mucho, pero de Uruguay la moneda no valía nada. Entonces no, al revés, te necesitabas muchísimo dinero para poder venir, y no teníamos. Estábamos haciendo una casa y estábamos ya con los niños luego, ya me fue imposible venir, al revés que ahora sí voy allá. Que yo las vacaciones las cubría, porque vacaciones sí nos daban, la hacía cubriendo el trabajo de la gente que estaban en el comercio arriba, en el despacho. Ellas iban de vacaciones, yo les cubría a una y a otra en mis vacaciones. Yo mientras estuve allá no tuve vacaciones. Mi marido 7, yo vine sola una vez porque murió mi madre, pero unas 8 veces vinimos aquí y lo aprovechamos mucho. 2 meses, 3 meses, una vez que echamos 15 meses. Y primero yo dijo, me gustaría venir para aquí, yo quería venir, mi marido no, estamos empezando la vida y tenemos que trabajar para... Yo sé, pero hay morriña, yo quería marchar para España, ¿no? Los hijos aún no están casados. No. Y ahora sí quiso venir. Y yo no quería ir, entonces vinimos todos. Vinimos los dos, estamos los dos aquí. Ahora vamos a ir allá, a visitar a los hijos. Teníamos los niños pequeños, teníamos una niña de 4 años y un niño de 1, y fue cuando empezaron allá la guerrilla aquella que hubo de los Tupamaros. Empezó a haber unos problemas allí terribles en el país. Y nos barajamos lo que podía suceder. Los niños eran pequeños. Si nos veníamos era el momento de venirnos. Porque luego que los niños se hacen mayores, que tienen sus amistades, que tienen todo, les cuesta más. Y eso fue el motivo de nosotros habernos venido. Que creo que hicimos bien, creo, nunca se sabe. Me costó dejar allá, más que nada, las amistades, el país, que yo le cogí tanto cariño a Uruguay, tanto, que no os lo podéis imaginar. Yo sé que soy española y yo quiero España y tuve mucha morriña, pero lo quiero, lo adoro a Uruguay. Me dio pena dejarlo. Me costó los vecinos, que me llevaban muy bien con ellos, pero yo como tenía tanta morriña para venirme, no me costó mucho trabajo de venir. Los hijos y los nietos. Ay, bueno, ahí está. Es otra cosa. Mucho. Pero ellos decían, mamá, no hay distancia, ahora no hay distancia, váyanse. Si quieren irse, váyanse. Y vinimos, porque la morriña era mucha también. Yo tenía mucha morriña. Y yo ahora ya no quería venir, pero mi marido, vamos para España, ahora está bien. Y ella estaba mal. Vamos, y llevamos aquí 18 años, para 19, ¿va? Fuimos más veces allá a pasear, ya fuimos. Y los hijos también vinieron aquí. Montevideo es un país muy llano. Yo recuerdo que cuando venía de Pontevedra para acá, veníamos en un taxi, y yo veía la montaña muy cerca del mar. Y de muy bien, pensaba yo, tenemos que ir bien, pero es que esto era más ancho.
Y se ve que la mente, tanto tiempo pues ver las cosas tan llanas, tan abiertas, de repente lo veía muy estrechito, lo veía el monte muy cerca del mar, veía yo, para mí en mi mente era más ancho antes. Eso sí, eso fue una sensación y grande, que noté. Vías que iba para bien, no para mal, cada vez a mejor. Pero no es ese cambio como yo dejé y eché 5 o 6 años allá y lo encuentro. Como venía todos los años, pues a poco que venía, pues lo miraba más mejor. Nosotros vinimos el 67, la primera vez, y ya encontramos esto muy diferente, muy bien, muy agradable. La gente nos respetaba mucho. Me gustó mucho cuando vine la primera vez, estábamos muy contentos. Ahora estoy integrada totalmente, por supuesto, también sería buena, y hace muchos años, pero al principio me costó. Yo me encontré extraña, sí, lo reconozco. Bueno, la pequeña, la que tenía 4 años, 5, ya cuando venimos tenía 5 años. Yo recuerdo que la pusimos en el colegio de las monjas y los niños se metían con ella porque hablaba de distinta forma, porque le decían que como hablaba mal, que la iban a tirar del muelle abajo, que bueno, una cantidad de cosas. Ella me decía que por qué la habíamos traído para este país, que ella que no quería este país. Yo yo no soy ni gallega ni holandesa, porque allá era extranjera. Llegaba aquí también, iba en holandesa. Entonces, ni allá me encontraba como, ni aquí tampoco, eso sí. Ahora venimos para aquí porque ella estaba muy mal y ahora aquí está mal y allá está bien. Pero nosotros estamos comiendo por lo que traemos de allá. No, de España no tenemos nada. Y yo trabajaba y siempre me retiraban pero no debía cotizar, la fábrica no debía cotizar, entonces a mí no me pagan nada. Ya vi y no tengo derechos, que no coticé lo bastante, entonces no tengo jubilación, ni aquí ni allá. Yo nada, yo con mi jubilación por los años trabajados aquí, yo los que trabajé allá no me contaron para nada. Ni creo que aunque hubiera cotizado por mí, creo que tampoco, porque creo que no hay ese convenio que hay con otros países. Creo, no estoy segura, por lo menos no había, no sé ahora. Yo no tuve problema. Yo el tiempo que trabajé aquí, que fue poco, mira que yo pensé que no me iban a pagar nada y cuando recibo una carta diciendo que me iban a pagar algo, yo aquí no tuve, fueron ellos los que me mandaron, que yo no arreglé nada, me lo arreglaron ellos mismos. Yo bien, poco en un lado y poco en otro, pero bueno, bien. Conocen más mundo y van para trabajar, que encuentran trabajo. Los emigrantes en muchos lugares los respetan mucho y encuentran bien, bastante trabajo. Que hay, por ahí hay, y ahora no hay nada. Está difícil todo está difícil, pero para marcharse está mejor que aquí. Porque aquí no hay nada. Yo lo veo bien. Sí, bien. Que marchen por aquí, porque que aquí marchen. no hay... Nosotros también marchamos. Ahí está. Y ellos sí que están mal aquí, hay que buscarse la vida. Aportar me aportó porque, la verdad, ahí me encontré trabajo que aquí no había. ¿Entiendes? Después, es que tampoco no me acoplé mucho por no saber el idioma a la gente holandesa. Eso a mí lo que me aislé un poquito por no saber el idioma. Lo mejor, pues, el convivir con gentes distintas, eso fue lo mejor. El encontrarme con gente que para mí han sido familiares, han sido familia, todos. Todo, yo no puedo quejarme en nada. Me gustó mucho Brasil, tenía conmigo, morriña tuve mucha siempre,
pero Brasil para nosotros fue la madre. Adiós, gloria, Dios contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por estrada. Rosa López Casqueiro, 79 años. María Elena do Pazo Piñeiro, pero me conocen por Pili, y 67 años. Yo, María Rosa do Pazo Piñeiro, 72 años. Mis padres tenían muchos hijos, éramos pobres como la mayoría de la gente de Bueu. Mi madre hizo un sacrificio muy grande para comprarme una máquina de coser, empecé a bordar y bueno, sí tenía mucho trabajo, pero aún me debe la gente los juegos de cama hoy. Entonces había una vecina mía, se fueron un año antes que yo para Alemania, y le escribí una carta, yo tenía 17 años, le escribí una carta si me podía mandar un contrato. Entonces me lo mandó, pero tenía una dificultad, que yo era menor de edad. Y yo le escribí otra carta y le dije, no te puedes poner como mi tía. Dice, voy a intentarlo. Y bueno, se lo mandaron porque de aquella Alemania necesitaba muchísima mano de obra, ¿no? Y así me fui para allí, así me marché yo por la necesidad. Y yo lo que quería era juntar dinero para mandarle a mi madre y a mis hermanos. Y al año le mandé un contrato yo a mi hermana y a mi cuñado y se vinieron ellos para junto de mí. Y por esa situación marchamos, porque no había que comer, no había nada. No había trabajo, no había... Era terrible aquí. Yo fui en el 64. Sí, en el 64 fui yo y mi marido. Llevábamos 3 años casados, 4 años, y teníamos 2 niñas. Una de 4 años y otra de 1 año. Me quedó mi madre con ellos y mis hermanas, y nosotros marchamos para allá. Me marché porque aquí no se ganaba nada. Yo con una tina de sal desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, los barcos echando sardinas y yo la sal así. Cuando me levantaba, salía de allí de dentro del pilón aquel, ya no sabía ni andar. Y tenía una niña, yo, y tenía 32 años de aquella, y dije yo, no dejo a mi hija, no me voy para Alemania. Se lo he dicho así que no me iba, pero al fin fui, porque no me quedó más remedio que ir. Hubo que ir por el mundo a buscar algo mejor que aquí. Fui con la pena de mi madre, de mi hija y de mi madre. Me escribía mi madre una carta todos los días. Le ha dicho el jefe de correos, señora, ¿usted sabe lo que gasta al escribir tantas cartas? Y le ha dicho, así sé de mi hija cómo está. Porque al no tener teléfono, no sabía cómo está. Una cartita todos los días, y yo también. Pero yo cuando cogía la carta me llegaban las lágrimas aquí. Todo el mundo. Yo estaba leyendo la carta y llorando. Ya no veía para leer la carta bien. Porque eso es una pena, tener que dejar aquí los tuyos y marcharte por el mundo adelante, que no sabes hablar nada, que no conoces nada. Ahora que allí había una gente muy buena. ¿Para dónde fuimos primero? De la primera vez, antes de Hamburgo, aquella gente te saludaba toda. Te daban los buenos días aunque no te conociera. Sin embargo, vienes a Hamburgo, es otra gente. Es ciudad. Era buena también, no voy a decir que es mala, pero es que allí era como una familia, como si fuera tu propia familia. Buenísima. La gente buena de verdad. Entonces escogí Alemania por ese motivo de que tenía allí una persona que me conocía y que era como casi de la familia, ¿no? Era lo que había. Lo había, antes no se podía ir a otro sitio, la gente iba sin contratos y sin nada, la gente iba sin contrato. Y yo fui porque me mandó ella el contrato, me mandó el contrato para mi marido y para mí. Y bien. Mal, pero mejor que aquí estaba. Y yo no sabía leer sí, escribir no. Y yo aprendí a escribir, aprendí a sumar, a restar y a multiplicar en Alemania, con una chica madrileña que trabajaba conmigo. Y yo ponía
una comparación, 2.200 cada hora tenía que hacer de aquel producto. Y yo ponía 4 horas, 4 veces. Me decía que no es así, Rosa, es así, pones 2.000 por 4 y 2 por 4, 8. Yo fui a aprender. Y mi marido era quien escribía, mi madre. Pero tardaba 3 semanas, 4 semanas en escribir. Y dije, yo no, me tengo que poner yo a escribir. Yo por las cartas de mi madre me puse yo y después me decía mi madre, quero que me escribas ti, filliña, quero que me escribas ti. Pero no entendes, mamá, yo en vez de poner, ella ponía griego, ponía, ella me lo sentía, quero que me escribas ti. Y aprendí así a escribir. Yo marché y yo me acuerdo que íbamos en el tren y yo iba toda contenta porque yo nunca viera un tren en mi vida. Pasábamos por París, aquellos paisajes que había, decía yo, madre mía. Y 3 días echábamos. Sí, bueno, un tren que parecía el tren de las vacas. Bueno, para lavarse, los bancos eran ni agua ni nada. Yo fui con padecía del hígado. Después me desapareció, no sé para dónde fue, me desapareció. Iba a venir de vuelta pronto, porque los de Masó, pues estuviera mi madre sirviendo en la de las abuelas, y doña Ángeles me ha dicho, Rosa, si no te siente eso porque tú no estás bien del hígado, vienes que te cogemos en la fábrica otra vez. Pero me gustó, porque yo trabajaba como los toros. Yo me voy para junto a mi familia, yo aquí no estoy. Después ya me fui adaptando un poco, porque en el trabajo yo empecé en el trabajo y solo trabajaba con alemanes. Y entonces dije yo, bueno, un año, he hecho un año. Y después eché 3 sin venir a España. 46. Y pensaba echar un año. 22. Yo llorando siempre para aguantar 11, le metí a mí mi filliña. Llorando desde la mañana hasta la noche. Cada vez que veníamos a España, los 3 meses yo ni dormía, pensando. Y cuando iba para allá, llorando siempre. Y decía yo, porque tengo a mis hijas allá, las llevé para allí, era igual. Yo la burriña, terrible. Si me acuerdo cuando llegué allá, no tenía ni calzado, hacía un frío que se moría, no tenía ni un chaquetón, ni un abrigo, ni nada. El primer mes, mi hermana, con lo que cobró ella y lo que cobramos nosotros, compró a mi marido un abrigo, unas botas, como pudimos, y yo otros, y mandándole a mi madre barco claro para mantener a mis hijas. Lo que podíamos, porque se ganaba muy poquito, allí se ganaba poco. Era la fábrica de loza, de Interlín se llamó. Y allí estuvimos 2 años y medio. Primero fui de contrato. Al ir de contrato ya tienes trabajo. Porque gané más allí en un mes que aquí todo el año. Nos fuimos para allá y el primer año fue, claro, a ver, yo cuento mi experiencia, ¿no? El primer año fue fatal, pero yo digo siempre que yo tuve muchísima suerte, que yo encontré personas maravillosas. Me acordaba mucho de mis padres, de mis hermanos, y entonces pues la verdad el primer año lo pasé fatal. Además, para ahorrar, yo me acuerdo que mi madre me metió en la maleta 12 latas de sardinas, 12 latas de anchoas, 12 latas de alquirique. Lo que ella pudo sacar me lo metió en la maleta. Nada, nosotros no llevamos nada, ni latas ni nada, que no había dinero. Que por cierto tuvo que pedir 2.000 pesetas para comprarme un abrigo de segunda mano y unas botas que las fuimos a Vigo a comprarlas porque yo marché en noviembre. Y allí en noviembre decían que hacía muchísimo frío y nieve. Me compró unos zapatos de tacón color violeta. No se me olvida jamás en la vida. Un pantalón que me hizo mi madre, la primera vez en mi vida que puse un pantalón. Los 2 primeros meses de estar allí, yo no tenía dinero, yo no llevaba nada. Me dejaba la que se puso por tía, me compró comida y eso. Y yo le dije, mira, cómprame patatas, porque yo con patatas y latas ya como. Después a los 2 meses ya me enteré que daban de comida en la cantina y me apunté a comer allí. Y te lo sacaban del sueldo, te sacaban aquella cantidad de dinero, que era muy poquito lo que pagabas, entonces la comida del mediodía ya la tenías allí. Yo lo pasé mal, porque a mí el alemán nunca me cayó. Nunca me entraba por aquí, me salía por aquí. Soy sincera.
Hay personas que les sentó bien. Yo el inglés no me iba. Yo por señas, pero yo me arreglé. Yo estaba en una máquina y me dijo el jefe, si usted hablara el alemán como trabaja, era el número 1. Sé leer y escribir y todo, pero no es que fui analfabeta por el mundo, pero es que eso no me sentaba. Porque yo fui primero por una fábrica de loza, como nosotros, por otro sitio. Y yo escribía todo, el pan y todo, como llamaban. Pero luego vine para Hamburgo, cambié, y allí era de outra maneira. Dije, eu non aprendo máis. Claro, porque me enfadé. Porque allí de un lado, aquí de outra maneira. Allí arriba era un dialecto, ¿sabes? Estábamos en la parte de la Como el radio. gallego, un hablar y el castellano. Los alemanes aprenden el español a correr. Porque yo cantaba a trabajar y todos sabían cantar los cantares que cantaba yo. Ay, compras muy bien por ahí. Y le dices así con el dedo, así, aquello, el otro. Bueno. No, pero nosotros allí en 26 en Bar teníamos aquel supermercado, sí. Y aquella señora hablaba todo el español. Y nos entendíamos de maravilla, claro. Además... Yo defendí bien, pero... Tengo unha champurada, pero eu sempre non me fixe falta ninguén que viñera comigo ao médico, nin que fora a ningún sitio, eu arreglábame. 4 de cal e 2 de area, eles entendían. Había mucha gente que ya sabía hablar español. Entonces ya no tuviste, como mi hermana, no. Los que fueron primero lo pasaron más mal. Yo empecé a trabajar con lo que te decía antes y me pusieron solo con alemanes. Pero claro, a mí me pusieron en medio de tantos hombres. Yo, una chica tímida, que no podía más, a ver. Y yo me entró unas ganas de mear que no podía más. Y yo decía, ¿y el váter dónde está? Y yo que me meo. Y yo empecé a llorar porque claro, a ver, vas de aquí, no conoces nada, decirle a un hombre que quieres ir al váter, antes era imposible, es que te daba mucha vergüenza, no era la libertad que tenemos ahora, ¿no? Me dijo, ¿por qué lloras? Y yo, una vergüenza que no veas, y digo, porque tengo ganas de ir al váter. Dice, pero por eso llores y se echó a reír. Y yo, cuanto más se reía, más lloraba yo. Y me dijo, ven que te llevo yo al váter. Había un señor mayor que le gustaba, tenía 2 hijas de mi edad, y no sé, me cogió así con mucho cariño y me dijo, a ti te voy a enseñar yo alemán, ya verás, yo quiero hablar contigo. Y cogí el periódico y me leía, y después las cosas que me leía me las dibujaba. Y empecé, y claro, yo tenía 17 años y me interesaba mucho saber hablar, ¿no? Porque te relacionas más ya con chicos jóvenes, con chicas jóvenes, ¿no? Pero tuve mucha gente que me ayudó, muchísima. Después tuve un novio que hablaba español también, ese también me ayudó mucho. Y aprendí, la verdad, en un año hablaba, no correcto, pero muy, muy bien el alemán. Fui a la escuela, a los 52 años saqué los estudios primarios en alemán. O sea que me esforcé un poquito también para tratar con la gente, ¿no? Entré en el departamento de la pintura, donde pintaban la loza. Entonces había que limpiar mucho la loza, ¿no? Yo dándole el baño, que se llamaba clausura, que era una cosa como cal. Baño, ¿verdad? El baño de la loza lo tenías que hacer con los cuchillos y ponerlos para que después fueran al horno a cocer. Es donde le venía el brillo a la loza. Yo le daban el baño y yo ponía apilada así la loza, ¿no sabes? Cogía la loza toda apilada. ¿En la máquina? En una máquina. 12 horas trabajábamos. No, yo nunca trabajé. No, Yo sí. Yo 12 horas no. Yo sí echaba 8 horas, era lo normal. Después Pero sí que había que hacer 1 hora, te venía el jefe y te preguntaba, ¿quieres echar los una hora de sábados. trabajo? Y los sábados, eso, nada más. Echabas 1 hora a lo mejor a la tarde, sí, no era todos los días, cuando hacía falta. A ver, se ganaba bien a comparación de aquí. De aquí se ganaba bien. Se ganaba muy bien para vivir allí de maravilla. Pero nosotros teníamos el problema de juntar dinerito para mandar aquí.
Nosotros que Porque ganábamos... si no, se vivía de maravilla. 160 euros cobrábamos a un marcos. Lo que pasa es que allí te apretabas mucho. Claro. Ibas a lo más barato. ¿Comprendes? Y Y todo querías mandar para que estuvieran aquí bien. Casi no me quedaba para mí nada. ¿Comprendes? Si trabajábamos juntos, ganaba igual la mujer que el hombre. Y además el efecto que nos tenían a las mujeres. Sí, sí. Porque yo digo, cuando veo a un emigrante que aquí a veces lo maltratan, yo digo, por favor, si nosotros fuimos emigrantes y nos cogieron con los brazos abiertos. No había una persona mala. Todos eran buenos. A la mujer la trataban muy... Los alemanes a la mujer la trataban de maravilla, igual que ellos. Ya no había muchas diferencias, y esto hace 50 años. Porque allí tanto trabajaba la mujer como el hombre. Sí, sí. Y Casados, ganaba. solteros, todo. Entonces, para nosotros fue un cambio terrible, terrible. Después vinieron unos amigos de Hamburgo a visitar a otros y estuvieron con mi marido y porque no te vienes para allí y vas a venir con nosotros, y lo llevaron. Lo llevaron a Hamburgo, yo quedé allí en la fábrica y él desde Hamburgo me llamó por teléfono. Yo en mi vida había cogido un teléfono en la mano, en vez de ponerlo del derecho, lo puse del revés. Y le digo, yo no escucho nada. ¿Cómo vas a escuchar, hija? Me decía él. ¿Cómo vas a escuchar si lo tienes del revés? Y nos fuimos para allá. Y al ir para allá, después, mi hermana y muchas chicas, las chicas todas jóvenes que había allí, todas vinieron para Hamburgo. Y Rosa también vino. Rosa ya vino directamente para la fábrica de la Nivea, pero yo fui para una fábrica de pescado, de la que mi hermana también, y después mi hermana arregló para ir para la Nivea. Allí no se iba a ningún sitio. Nada más que ibas a casa de un amigo, a jugar unas cartas, a tomar un café, o ellos venían a tu casa. O a pero pasear. No podías ir, o a pasear, pero no podías ir a ningún sitio, tú ibas, el dinero se te iba. Claro, las chicas jóvenes es otra cosa, lo que estás soltero, pero un casado. Mi marido ya sabía bien a tomar buenas vías, pero cervezas, pero yo siempre en casa. Cogía las niñas a los sábados y los domingos, íbamos a la de mi hermana, o a dar un paseo, pero pues siempre en casa, no íbamos a ninguna parte. Y el fin de semana íbamos a bailar con los alemanes. Había bailes todos los fines de semana y pagabas muy poquitín de entrada. Yo siempre tenía gente que me pagara. Después en Hamburgo ya fue muy diferente. Allí había todos los meses un baile para los españoles, que lo hacían los curas, teníamos cura, teníamos escuela española, era muy diferente todo. Y entonces, una vez al mes, nos juntábamos todos los españoles. Y había partidos de fútbol, también españoles con los griegos o con los turcos, ¿sabes? Había centro español primero, después centro gallego, sí. O sea que ya era diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que escuchabas la música española llorabas. Cuando echaban a la televisión el coso eso, un programa español, era un baño de lágrimas. Sí, sí, allí nos acordábamos, claro. Hablamos español. A mí me llamaron para grabar y fui a la televisión a grabar un capítulo de Hablamos Español. Yo vine aquí, conocí a mi marido un año, teniendo novia ya. Estuve 3 años sin verlo, en ese tiempo nos dejamos mi novio y yo, y después vine y lo encontré otra vez, el destino de la vida. Estuvimos 2 años escribiéndonos, y en los 2 años me casé, vine aquí, me casé, le mandé un contrato para trabajar allí, y tuvimos allí los niños que nacieron allí. Una niña, una chica y un chico. Él está allá, pero ella no, ella trabaja en Alicante, ella siempre se quiso venir para aquí. Y yo me quedé embarazada de otra niña. Vine a tenerla aquí, se la dejé a mi madre con 4 semanas, y después marché para allá y fui a pedir trabajo allí, y me dijeron, ¿y si te enferman tus hijas, qué haces? Ahí tengo a mis hermanas y a mi madre, entonces me cogieron en la fábrica, eché allí 8 años, y en total eché 11 años. Después llevé a dos, cuando tenía una 10 años y otra 7. Estuvieron allá 4 años nada más. La pequeña quedó siempre aquí con mi madre hasta los 14 años, que vine yo después, la cogí yo. Yo me casé en Alemania, pero con un español. Un vecino. Un vecino. Pero no tuve hijos. Tengo una hija yo de soltera, que tuve de soltera. Cada año veníamos todos de vacaciones.
Otras veces, yo muchos años 2 veces. En Navidad No, y en yo verano. no, todos los años una vez. Pero si no todos los años, nunca dejé un año. Así que no junté dinero. Yo, ya te digo, al marchar estuve 3 años sin venir, porque no me daba para el billete, es que no me daba, a mí no me daba. Yo ganaba poquito por ser menor de edad, pero después vine todos los años. Bueno, cuando tuve los niños tampoco vine porque me cogía con los bebés pequeñitos, pero después todos los años. Yo llorar siempre. Sí. Yo a los 11 años llorando siempre, tarde, mañana y noche. Yo llegaba a Marín y los pulmones ya se manchaban. Ya me ponía feliz, aunque no tuviera que comer. Y cuando marchaba llorando. Y mi hija la mayor también, pobreña. Cuando estabas allá para venir para España, ya estabas pensando en hacer la maleta para ir de vuelta otra vez. Aquello era horrible. No, es que no concibes que pensaras sin llegar a España, hacer la maleta ya para ir de vuelta. Es que la emoción era Duele, tan grande, la emoción de duele venir. mucho, duele mucho. Duele en el alma. No os lo podéis imaginar. Yo me acuerdo que veníamos y hacíamos unos viajes en tren, que bueno, aquello era terrible con las manos, no podías Las facturar. maletas se te rompían de cartón. Querías llevar todas las cargadas que te habían las maletas. Pero venían los cabrones de los guardias, te cogían todos los chorizos que llevabas, Todo te el cogían. jamón y las botellas que llevabas de coñac, Todo te cogían, te echaban multa. Y multarte por encima. Una vez nosotros quedamos en Calrúe, allí sin dinero, y a cogernos todo, y tuvimos que perder el tren. Yo el cambio sí que lo noté cada año que venía, desde luego, cada año había una cosa nueva en Bueu, porque cuando marché yo en el 62 Bueu no era nada. Entonces cada año, los primeros años no, pero así como fue avanzando el tiempo, pues la verdad que sí, que cada año había un cambio terrible. Recuerdo ir a la plaza y ver a la gente que compraba, que estaba de maravilla. Y decía yo, estamos nosotros peor en Alemania, trabajando como burros, que la gente aquí. Porque aquí vivía de aquella, la gente vivía de maravilla. Qué maravilla, claro. Dio un cambio, pero un cambio grande. Bueno. Tan pronto tuve la casita, y me acuerdo que traje 700.000 pesetas y me escapé para Bueu. Y mi marido me decía siempre, ti eres a miña ruína. Ti por que me queres levar para lá que sabes que eu que padeço dos bronquios e ela estou mal? Ai, pois quédate ti aquí, pero eu marcho. Pero él vino conmigo también. Yo he venido por mi marido enfermo. Si no, no venía aún. Ya no me quedaba, pero hasta los 60 estaría. Hace para el mes que viene 26 años que estamos aquí. Yo hace 6 años que estoy aquí y yo relativamente me vine porque mi marido se quiso venir, que yo no quería venirme. No, en definitiva no, a mí me gustaba mucho venir aquí de vacaciones. Sí, Yo tengo este es mis alemán. amigos, Muchos yo años. todo lo tengo allí. Tengo a mi hijo, tengo a mi nieto. También se nos dio por hacer aquí una casa y tienes aquí la casa. Allí vives de alquiler y claro, pues tener aquí la casa, pagar allí un alquiler. Incluso yo voy una vez al año allí. Una vez al año voy siempre. Bueu, aunque me tocaron los millones más grandes del mundo, yo de Bueu no salía. Porque me tienen que decir, compras un piso en Vigo. Ya no quiero ni Vigo ni Pontevedra, nada. Yo Bueu. Y de Bueu no salgo. Me sentía extraña porque claro, solamente conocía un grupito de personas, pero después no conoces con los años, aunque vienes todos los años, pues pierdes el contacto con la gente, ¿no? Aún hoy parece que estoy de vacaciones, sí. Y yo vine en julio del 75. Pero no me tuve nada extraño. Yo a trabajar ya enseguida a la lonja, a la plaza y para un lado para el otro. Y gané el triple de dinero aquí que en Alemania. Que yo vine con 54 años y estuve 6 años hasta cobrar a los 60. Cobré el paro, pero no cobré la jubilación. Yo aquí trabajé 12 años y me aparecieron 4. 4 años y iba todos los días a trabajar, ¿eh? Y era diaria, que yo no. ¿Entiendes? Y me aparecieron 4 años.
porque más solo no cotizaba. ¿Dónde están los otros? Yo, a mí me da poquito, por allá me da un poco. De Alemania lo que me pertenece de 11 años. Pero con lo de aquí, yo cobro de aquí porque antes estudié en la fábrica de Masó. Anduvieron unos años, anduve 10 años, me cotizaron 5. Y después yo cotizaba en la plaza, y con lo de la plaza y lo que cobro ya, pues para mí me llega y me sobra. ¿Y para qué quiero más? A mí ya me tocaba a los 65, pero yo dejé a los 54 de trabajar, porque tenía muchos años de trabajo y tuvimos una oportunidad de coger un convenio con la firma y a los 61 empecé a cobrar la pensión con descuento, claro, igual que aquí. Como aquí, el 80%, pero sí. o sea que me quiten lo bailado y es estupendamente. Dejamos mi marido y yo, los dos. Así que donde no hay vida, hay que buscar. Que no hay más remedio. Ir por el mundo adelante. Que peor, yo lo digo siempre, peor que marchamos nosotros. Vosotros tenéis una escuela, unos estudios, mucho más que nosotros no teníamos nada. Ni escuela. Malamente saber escribir y leer. Yo, desde luego, soy joven y yo me voy. Yo me voy a Australia, aunque sea, fíjate. Pero ahora no quieren a cualquiera, ahora quieren a los que tienen estudio. Ahora hay que saber Tienen hablar que el alemán. Tienen que saber hablar alemán, que les exigen. Pero bueno, van a una academia y en un par de meses aprenden lo más necesario. Pero quieren arquitectos, aparejadores, no quieren ferrilleros como nosotros, sin leer y escribir. También piden, sí. No, pero poco, no es como... Mira que nosotros íbamos como el ganado. La juventud que termina los estudios con cuarto sacrificio y no tienen a dónde ir. Yo tengo un nieto que tiene 2 carreras terminadas y está trabajando en la Orange News.